generado un poco de malestar dentro de un sector de la oposición, ya que ellos habían solicitado ante la Corte Suprema de Justicia que se eliminara, que se derogara completamente este instrumento que todavía no ha entrado en vigencia. La postura, pues, de diferentes sectores varían, pero obviamente vamos a conocer la postura de este sector, de una parte de estos sectores que impulsaron esta iniciativa ciudadana. Tenemos vía Skype al actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación, ingeniero, siempre confinado, protegiendo del coronavirus. Sí, como todo mundo, respetando lo que dictaminan las autoridades, esperando que sean bien del país. Sí, yo sé que este tema del Código Penal ha generado mucha controversia desde su inicio, pero se ha ampliado ya dos veces, y el mismo Congreso Nacional se ha quejado de que los diferentes sectores solamente se oponen ante los medios de comunicación, pero que no han presentado propuestas formales ante la Cámara para decir esto se tiene que derogar o no se tiene que derogar o las modificaciones que se tienen que hacer. ¿Usted formó parte de esa iniciativa ciudadana que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, ingeniero? Sí, gracias. Primeramente un saludo a todos y esperando que todos estemos bien en casa, y a las familias que han perdido algún miembro, algún familiar, mis condolencias a todos. Efectivamente, nosotros firmamos la iniciativa ciudadana. Para mí es un cinismo del Congreso Nacional decir que no se ha presentado nada cuando desestimaron una iniciativa ciudadana con cerca de 12,000 firmas en un dictamen desfavorable por parte de una comisión que sigue directrices del Partido Nacional. Recuérdese que el Partido Nacional, el narcopartido nacional, descrito así por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, solo tiene dos objetivos: la impunidad local, que de alguna forma lamentablemente la están logrando, y el tema viene con, recuérdese, las reformas a la ley quitándole las facultades al Ministerio Público y anteponiendo al Tribunal Superior de Cuentas, dando hasta 3 años para hacer investigaciones, y al final queda en nada y cercenan las facultades del Ministerio Público. Luego fueron por la Maxi, la sacaron del país, eliminaron a la UFESIC, así que han ido buscando diferentes mecanismos, y el del nuevo Código Penal, pues cierra ese círculo de impunidad. Lo que está sucediendo en este momento es eso. Y el segundo objetivo es eludir la justicia norteamericana, dadas las acusaciones que hace la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Sí, yo sé que la última decisión la tuvo la Corte Suprema de Justicia. Sobre la iniciativa, una vez que, porque tengo entendido de que el Congreso la remitió a una opinión a la Corte, y la Corte pues desestimó este recurso que se había presentado. Sí, pero si usted consulta con juristas reconocidos en el país, Edmundo Orellana, la abogada Maribel Espinosa, le dirán que va más allá de las competencias de la Corte Suprema de Justicia. O sea, la Corte va a interpretar una ley, ¿no? Puede hacer esa interpretación de la ley, pero no ver si procede o no una iniciativa ciudadana. Eso es violar la independencia de otro poder del Estado. Al final sabemos que todos los poderes del Estado están cooptados. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York estableció que en Honduras se instaló un narcoestado porque las estructuras criminales y del narcotráfico penetraron los 3 poderes del Estado, y esto lo dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Sí, y aquí entramos también en un punto un poco de controversia, porque sabemos que la misma Corte Suprema de Justicia está integrado por magistrados de tendencia liberal que votaron en contra de esa iniciativa. Entonces vemos como un distanciamiento o una división dentro del mismo Partido Liberal que continúa. Sí, claro, la hay, y viene ese distanciamiento de su doctrina, de sus principios, desde el Pacto de Gobernabilidad. En el Pacto de Gobernabilidad, el lado oscuro del partido le cedió el control a Juan Hernández y al Narcopartido Nacional, y en ese sentido vino todo lo que hemos visto: una reelección ilegal,
Recuérdese, fíjese qué interesante, recuérdese cuando sacaron a los 4 magistrados de la Sala de la Constitucional, dizque por sospechas, porque nunca se comprobó nada, o sea, nunca hubo acusación, nunca hubo nada, infundadas todas, que luego la Corte Interamericana pidió el reintegro de estos magistrados y los sacaron. ¿Para qué? Para que poner a otros que dieron un fallo espurio a favor de la reelección ilegal de Juan Hernández. Y hoy Juan Hernández, mencionado en una acusación, porque es mencionado, recuérdese que en todo delito hay autores materiales y autores intelectuales. En la acusación del 30 de abril de la Fiscalía del Distrito Sur señala al Tigre Bonilla como autor material de unos hechos delictivos, pero que actuó en nombre de, on behalf, en nombre de, ahí cita a los 2 autores intelectuales, en este caso Tony Hernández, y ya no dice CC4, dice directamente Juan Orlando Hernández, hermano de Tony Hernández, actual presidente de Honduras. Lo define por su cargo. Y aún así no hace un juicio político. O sea, es una ironía, es un cinismo con el que está manejando este gobierno el tema de país, que reitero, sus 2 objetivos es impunidad local, que lamentablemente lo están logrando, y segundo lugar, eludir la justicia norteamericana, y para eso van a tener que aferrarse al poder. Sí. Ahora bien, ¿qué va a hacer la oposición? Porque sabemos pues de que la postura actual del Congreso Nacional, y lo ha dicho el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, es dar estos 45 días para que se presenten formalmente, para que las personas que están opuestas a ciertos artículos de este nuevo Código Penal, pues tengan la oportunidad de hacerlo en la Cámara Legislativa. Ustedes, tengo entendido que no aprobaron esta vigencia, o sí aprobaron. ¿Y cuántos diputados tiene Luis, el Central Ejecutivo en estos momentos dentro de la bancada del Partido Liberal? Bueno, aquí van varias cosas. En primer lugar, es una farsa y es un cinismo del Congreso Nacional. Si usted ve, en la misma sesión establecieron hasta el 31 de mayo la sesión. O sea que no tienen 45 días, porque las sesiones terminan el 31 de mayo. Lo hicieron ahí mismo en una componenda porque ellos saben cómo hacen eso. En segundo lugar, se presentó una iniciativa ciudadana y la desestiman. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y lo que el Partido Liberal siempre estableció fue la abrogación del Código Penal, es decir, que no entrara en vigencia. Y luego, en el otro punto, pues es una realidad, ¿no? El Partido Liberal ha definido su posición, recordándole al pueblo hondureño y al Congreso Nacional que la voz oficial, el representante legal y la voz oficial del Partido Liberal es el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Lo que pasa es que ellos tienen... Pero esto no concuerda con las actitudes que tiene la misma bancada, porque vemos diputados que no están siguiendo la línea del Central Ejecutivo y continúan así. No solo, así es, y no solo es el tema de la línea del Central Ejecutivo, es la línea liberal, es la doctrina y los principios liberales. En los principios y la doctrina liberal, y no lo dice el Consejo Central, no lo dice Luis Zelaya, son las doctrinas y principios que muchos desconocen, aun y cuando fueron electos bajo la bandera del Partido Liberal. Dice rendición de cuentas, dice lucha contra la corrupción, y esos diputados, muchos de esos diputados que en su momento fueron expulsados, pero bueno, la injerencia del narcogobierno ya sabemos cómo funcionó, declaró nulo el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces el dictamen del Tribunal Disciplinario, y en ese sentido votaron en contra de la máxima. Y hoy también votaron en contra de la iniciativa ciudadana. Ellos siguen directrices del Partido Nacional. Hay un pacto, Enma, y ese pacto está dado. Hay un lado oscuro del partido, todo el mundo lo sabe, y hay 11 diputados del Partido Liberal que se han mantenido firmes a la doctrina y los principios liberales. Pero ¿cree usted que ya sabemos también que, si bien es cierto, ya estamos en medio de esta pandemia, ingeniero y amigos televidentes, pero también hay procesos que ya estaban establecidos, y es que el próximo año ya se irían a un proceso de elecciones, y este fraccionamiento dentro del Partido Liberal, usted obviamente en estos momentos es la autoridad legal
porque hay que reconocerlo, usted tiene los sellos, usted es la autoridad legal dentro del Partido Liberal, pero sin embargo, usted mismo dice, hay un pacto de sector oscuro del partido que es el que está haciendo las negociaciones y mantiene esta división muy profunda dentro de este instituto político. Sí, así es, eso es una realidad innegable, pero ¿por qué el narcogobierno tendrá que negociar con la autoridad partidaria que no está de acuerdo, no es afín y no va a pactar ni transar con ellos en temas particularmente de corrupción y de narcotráfico, ¿no? Impunidad? Entonces, obviamente buscan otros canales y eso es entendible para ellos, pero para eso son los procesos internos. Sí. El liberalismo que decida. Si decide el liberalismo por el lado oscuro que está plegado al Partido Nacional, bueno, eso es una decisión del liberalismo y habrá que respetarla. Pero si el liberalismo decide por los principios, los valores y no plegarse a los corruptos ni a los que están ligados al narcotráfico, será la decisión del liberalismo y habrá que respetarla. Sí, para cerrar el capítulo del Código Penal, usted prácticamente me dice que el Partido Liberal, el Central Ejecutivo, pues el Partido Liberal oficialmente no va a hacer ninguna propuesta de reforma en estos 45 días. No, ya la hicimos y es la abrogación. No podemos hacer reformas. Aquel Código Penal que se vuelve más indulgente con los delitos de corrupción y narcotráfico, reduce las penas. Mire la aberración de que aquel funcionario público que ha cometido actos fraudulentos en contra del Estado, lo único que tiene que hacer es devolver el dinero y no va a pasar ni un día en la cárcel. Vamos, esas cosas no podemos estar de acuerdo. Sí, bueno, pero de todas maneras el Código Penal, según lo que está establecido hasta ahorita, pues entraría en vigencia ya el 25 de junio y sin dar marcha atrás. El grupo que usted tiene de diputados, ¿van a hacer alguna propuesta van a intentar hacer algo dentro del Pleno del Congreso Nacional? Porque ellos sí tienen iniciativa de ley. Sí, presentar la abrogación. La abrogación, que no entra en vigencia. Esa es la lucha. Si estamos aquí en redes sociales, se coarta la libertad de expresión. Dentro de los principios del liberalismo están las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y en este nuevo Código Penal se coartan esas libertades. Bajo ese esquema no podemos pedir una reforma, lo que podemos pedir es la abrogación, que ha sido la posición del partido desde un inicio. Sí. Ustedes como Central Ejecutivo, ¿cómo están manejando, cuál es la postura de ustedes respecto a las próximas elecciones que se tienen que realizar, pues, según establecido en el próximo año? Tiene que haber una convocatoria para las elecciones internas ya este año, pero con la pandemia pues esto viene a trastocar un poquito, porque yo sé que mucha gente se molesta porque dice, pues ya estamos viendo cómo nos sobrevivimos y los políticos están hablando de elecciones. No, yo no creo que los políticos estén hablando de elecciones. Lo que estamos hablando es que se respete lo establecido, el calendario electoral. Los primeros, y eso hay que aclararlo, los primeros que sacaron a colación el hecho de suspender las elecciones primarias fueron diputados del Partido Nacional. Fueron diputados del Partido Nacional siguiendo una estrategia definida del narcopartido nacional, descrito así por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Nosotros reaccionamos ante eso. ¿Por qué? Como dije al principio, Emma, de la entrevista, el Partido Nacional, el gobierno, lo que está buscando solo son dos objetivos claramente definidos. Impunidad local, que de alguna manera, reitero, lamentablemente lo está logrando. Y segundo, eludir la justicia norteamericana. La acusación contra el Tigre Bonilla es una acusación contra Juan Orlando Hernández. Lo menciona como autor intelectual de los delitos que le imputan al Tigre Bonilla. El presidente, denominado así por la Fiscalía del Distrito Sur, yo le digo gobernante, Juan Hernández, va a enfrentar a la justicia norteamericana, va a enfrentar una acusación por narcotráfico y lavado de activos y tráfico de armas. Va a enfrentar los mismos cargos que enfrentó su hermano y por el cual fue declarado
declarado culpable y solo está esperando condena. No podemos seguir bajo un gobierno, ya no bajo la sospecha, sino directamente señalado. Bajo ese esquema, la única oportunidad que tiene Juan Hernández de evitar un juicio como el de su hermano Tony y una condena de culpabilidad es aferrándose al poder. ¿Y cómo se va a aferrar al poder? Ya sea por una Asamblea Nacional Constituyente, por un autogolpe o por un fraude electoral. Van a empezar con las elecciones internas, digan lo que digan. Juan Hernández puede hacer 100 cadenas diciendo, pero él es un mentiroso, le ha mentido al pueblo hondureño. El que lo haga y nos diga algo en este momento no nos garantiza absolutamente nada, no nos genera ninguna confianza. Entonces, es una cuestión de supervivencia para ellos. Sí, es interesante. Vamos a tener que irnos a nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos, ¿cómo interpretan usted? Usted también es una persona muy analítica, muy estudiosa. El hecho de que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido mensajes alabando las acciones de Juan Orlando Hernández. Pero esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Para ser mamá se necesita valor, valor para soñar, lograr, valor para decidir lo que es mejor para nosotros y permanecer a nuestro lado sin importar las distancias. Este Día de las Madres, dile a tus hijos en Estados Unidos que te envíen tus remesas por Banco Azteca y que para tu mayor comodidad ahora pueden enviarlas directo a tu cuenta de ahorro guardadito. Vive tranquila. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Por vos y por mí, yo uso mascarilla. Por vos y por mí, yo uso la mascarilla. Yo uso mascarilla. Yo uso mascarillas. Por vos y por mí, yo uso mascarilla. Uso mascarilla. Por vos y por mí, yo uso mascarilla. Yo uso mascarilla. En TV Azteca Honduras estamos más cerca de ti. Más cerca de lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te entretiene, lo que te emociona. Estamos cerca de ti en todo momento, para informarte, para alegrar tu día, para divertirte. Búscanos en tu cable operadora favorita y deja el entretenimiento en nuestras manos. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Este Día de las Madres, descubre el regalo perfecto y una nueva forma de consentir a mamá. Con ElectraHN.store. Línea blanca, electrónica, telefonía, cómputo. El mejor regalo para mamá a tan solo un clic. En ElectraHN.store. Solo en Electra. Estamos en conversaciones con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, quien nos ha afirmado en este primer segmento de que la posición oficial del partido pues es la abrogación del Código Procesal, nuevo Código Penal, y que ellos consideran de que estos 45 días pues no son para analizarlo y que no lo van a aprovechar, porque para ellos la posición radical es que no entre en vigencia este nuevo Código Penal. Otra postura también que habla es de que la presentación del Tigre Bonillo, pues no se sabe si está en Estados Unidos o no, pero la acusación que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pues va en contra directamente del actual presidente Juan Orlando Hernández. Mi consulta es, ¿cómo interpreta usted el hecho de que por mientras la Fiscalía de Nueva York acusa y menciona al presidente Juan Orlando Hernández como supuesto participante dentro de estos casos de narcotráfico y tráfico de armas, que el propio presidente Donald Trump lo haya felicitado, incluso durante hace unas 2 semanas, incluso conversó con él y reafirmó su política y su respaldo al gobierno de Juan Orlando Hernández? Claro que en Estados Unidos es una democracia referente en el mundo. Hay 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo
y Poder Judicial, y que son verdaderamente independientes, a diferencia de nuestras débiles democracias. El hecho de que el presidente Trump pueda decir lo que él mejor estime conveniente acerca de Juan Hernández es una potestad que él tiene, pero eso no va a cambiar las acusaciones, no va a cambiar ni va a influir mucho menos en las decisiones del fiscal Berman, ni de la Fiscalía en general del Distrito Sur de Nueva York, ni de un juez. O sea, recuérdese cuando hablaban todo aquel montón de hashtags que sacaban y hasta manifestaciones de Tony es inocente y que era político. No, o sea, eso es indiferente. O sea, en Estados Unidos se respeta la independencia de poderes del Estado y ahí no hay diferencias. En otro orden de ideas también, hace semanas, meses atrás, se presentó una acusación con el SAR antidrogas de México en el gobierno, según recuerdo, de Felipe Calderón, y hoy está procesado por tráfico de cocaína y tener nexos con el crimen organizado, y fue condecorado por el propio gobierno de Estados Unidos. Así que lo mismo, es como que Juan Hernández diga que el Tigre Bonilla era buen tipo, o sea, es indiferente. Lo que viene aquí a aclarecer todo va a ser las evidencias que presente la Fiscalía, y allá la justicia va a proceder independientemente de que alguien opine de que Juan Hernández era buen tipo o que Tony Hernández era buen tipo. Eso es indiferente. ¿Cuál es el futuro que usted le ve al Partido Liberal? ¿Va a participar en unas elecciones internas? ¿Qué va a suceder? Porque este lado oscuro que usted mismo señala, pues también quieren quitarle los sellos a usted. ¿Han intentado? Sí, han querido, sí, desde que el momento en que reconocí el triunfo de la alianza, desde ahí empezaron hasta amenazas de todo tipo. Y bueno, yo sabía lo que me enfrentaba, pero han tratado desde ese momento, hablaban de una convención para quitarme, o sea, hay muchas cosas que han venido desde el principio. ¿Cuántas veces le han pero intentado, la verdad, ¿cuántas veces le han intentado quitarle intentar una convención para quitarle los sellos a usted? Bueno, habría que preguntarle a ellos, o sea, pero es que la verdad el 70% de los convencionales están de nuestro lado, o sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, ese es el punto por el cual no lo han podido hacer. El liberalismo es genuino, el liberalismo es rebelde por naturaleza, no le gusta plegarse a los cachurecos, ese es un sentimiento liberal, aborrece a aquellos que se plegan a los conservadores porque son diametralmente opuestos. Nosotros abrazamos los principios del liberalismo social y ahí radica la gran diferencia. Ellos obviamente tienen el poder porque están plegados al Partido Nacional, quien tiene un poder absoluto, y juegan a sus propios intereses, pero el liberalismo genuino no es eso. Y para eso van a haber elecciones internas, así está establecido por historia. El Partido Liberal históricamente en Centroamérica fueron los primeros en definir sus elecciones de cargos de elección popular en un ejercicio democrático directo. Recuérdese, usted misma tiene familia liberal, cuentos de nuestros papás, nuestros abuelos, cuando decían que las mujeres en el sostén llevaban el voto, los hombres en el zapato lo escondían, pero ese es el liberalismo y esa historia no nos la pueden quitar. Entonces, la doctrina y principios establecen el ejercicio democrático directo para elegir a los representantes a los cargos de elección popular. Bajo ese esquema, el liberalismo establece claramente cuál es la forma, y en eso son las elecciones internas y primarias. Sí. ¿Cuánto tiempo cree usted que el Partido Liberal, o sea, su fracción podría resistir realmente estar en la oposición? Porque vemos una lucha interna dentro del partido y una lucha externa en contra de un solo grupo. Bueno, si lo vemos así, Emma, ya pasamos más de la mitad. O sea, ya el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Estos perversos ruines que se han plegado al Partido Nacional y que han defraudado los principios, nos han avergonzado como liberales, pues yo creo que el liberalismo va a tomar una decisión en el próximo proceso electoral. Ellos son los interesados en que no hayan elecciones internas y le sirven de comparsa al Partido Nacional, pero la verdad que sea el liberalismo el que decida.
su futuro, y eso está en nuestra esencia y hay que respetarlo. Usted ha conversado con las bases del partido, ingeniero. ¿Qué postura tienen frente a este grupo de diputados, por ejemplo, que no han seguido los lineamientos o los principios, como usted dice, dentro de este instituto político? Un rechazo total. Un rechazo total. ¿Usted cree que va a haber un voto de castigo para estos dirigentes? No, claro, totalmente, te lo digo con toda seguridad, totalmente. Yo tengo conversaciones con la base, con la dirigencia, aún en tiempos de pandemia hemos hecho diferentes videoconferencias con Comayagua, Intibucá, Cortés, Olancho, Valle, o sea, y lo seguimos haciendo. Vamos a tener El Paraíso próximamente, Atlántida, y el rechazo es casi unánime. De verdad, las actuaciones de esos diputados, entre comillas, liberales que se plegaron al Partido Nacional, avergüenzan al liberalismo. Te lo digo con toda sinceridad, y va a haber hay un rechazo, claro, y hay otros que hablan de esa falsa unidad. Ya eso ya quedó aparte. El liberalismo se hastió de la actuación de estos malos liberales en el Congreso Nacional. Sí. Ahora bien, ¿y su relación con los alcaldes liberales? ¿Cómo es? Muy buena, muy buena, igual muy buena. O sea, tengo comunicación con ellos. En este momento de pandemia hemos estado en comunicación directa, puesto que a los alcaldes, particularmente a los alcaldes de oposición, los han dejado prácticamente solos. Todas esas ayudas han sido una farsa. ¿Recuerdas? El gobernante hizo una cadena donde mostró un saco de ayuda y mostró ahí los espaguetis, el frijol, lo que iba a dar en esa tal canasta. Dijo que los militares iban a entregar 800,000 raciones y luego otro paquete de 800,000 que nunca se entregó. Lo hicieron con las alcaldías a través de transferencias condicionadas, pero es interesante, solo se los dieron con precios ya fijos para comprar alimentos, pero no entendieron que hay una logística, que si bien es cierto, el municipio está, pero hay muchas aldeas alrededor de difícil acceso y necesitan recursos para la logística que eso conlleva, pero para eso no les dan las transferencias que por ley les corresponden. Entonces es un juego y han dejado prácticamente solos a los alcaldes. Nosotros hicimos presión para que se entregaran las preferencias que por ley le corresponden. Se hizo una gestión, solo se había entregado el 30% de enero y ya estamos en mayo, pero entiendo que hicimos gestiones y se entregó otro poco recientemente. Ojalá el gobierno cumpla con las transferencias de forma no sectaria, como lo han estado haciendo, a todas las alcaldías de oposición, no solo las liberales, también las de Libre y las de independientes o de otro partido. ¿Se siente orgulloso usted del trabajo que están realizando los alcaldes liberales en estos momentos en el combate de esta pandemia? Totalmente, totalmente. Yo les paso constantemente dándoles ese reconocimiento, levantándoles el ánimo. Hemos hecho videoconferencias y yo me comunico directamente con ellos porque de verdad les ha tocado solos. Vea el caso de Luis Guerra en Langue, es el primer alcalde que ha salido positivo en COVID-19 y es porque andan entregando víveres, andan entregando y entregándose a su comunidad. O sea, ese es el trabajo real del liberalismo, porque en el liberalismo hay solidaridad, hay amor al prójimo, eso es parte de la esencia del liberalismo social. Sí, es interesante. Ahora bien, la postura del Central Ejecutivo en estos momentos es que sí tienen que haber elecciones internas al interior de los partidos políticos. Así es, no hay por qué no hay razón por la cual trastocar el calendario electoral. Otros países van a ir a procesos electorales, se deben tomar las medidas de bioseguridad, obviamente, pero vamos a ver, van a haber ejemplos de países latinoamericanos que van a ir a procesos electorales. No podemos pasar, y esto es claro, no podemos pasar de una crisis sanitaria y económica a una crisis política, porque eso va a derivar en una crisis social. Y ojo, pues ese es un escenario. Ellos pueden estarle apostando a eso para posteriormente llamar a una constituyente, seguir indefinidamente en el poder y eludir la justicia norteamericana.
Sí, es interesante. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sus aportes pues son muy importantes. Sabemos que es un sector importante de la población, pues sus seguidores del Partido Liberal. Muchísimas gracias por habernos atendido y a ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Continúen con la excelente programación de TV Azteca Honduras. Razones para no fumar durante el embarazo sobran, pero aquí hay una más. De acuerdo a nuevos estudios, la nicotina es capaz de alterar las neuronas del feto, conformándolas para trabajar con esta droga. Así que la madre que fuma está condenando a su hijo a encadenarse al tabaco porque adaptó al cerebro del neonato a trabajar con este alcaloide. Es decir, volverlo adicto. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los más sorprendentes actos de paz durante la guerra. Además, conoceremos las cimas más altas del planeta. Y finalmente, asesinos que guardan recuerdos de sus víctimas. Todo será difícil de creer. Las guerras son eventos desastrosos, es evidente, capaces de sacar lo peor de la humanidad. Por eso, cuando en medio de toda la muerte y destrucción ocurren actos de paz, eso es difícil de creer. Esto sucedió durante la Primera Guerra Mundial, cuando los ejércitos de Inglaterra y Alemania se enfrentaban en el campo de batalla del Frente Oeste. El 7 de diciembre de 1914, el Papa Benedicto XV pidió a los gobiernos del mundo que hicieran un cese al fuego, por lo menos durante la Nochebuena. Aunque los altos mandos rechazaron de manera oficial esta propuesta, el día 24 de diciembre, cientos de soldados comenzaron una tregua durante la cual, en vez de disparar, cantaron villancicos. Decoraron sus trincheras e incluso compartieron comida y regalos con los soldados del ejército enemigo.